Lo que tiene que hacer Federico, los primeros directores de todas las entidades, de empresas públicas de Medellín, de empresas varias, de distintas entidades del conglomerado y de las secretarías, tienen que ser gente muy decidida, de mucho carácter. Primero, que reformen los estatutos de PM para quitarle a los alcaldes que están por venir el manejo discrecional en el nombramiento de gerente y de junta directiva. El metro es un lujo de empresa, muy bien manejada, ha respondido extraordinariamente bien. Entonces sería una tragedia para la ciudad que allá llegara a suceder siquiera un poco de lo que pasó en empresas públicas. A mí me gustaría estar, por ejemplo, en el empalme de empresas públicas. Todos esos que estuvieron ahora con Quintero Calle no deberían de ninguna forma entrar en coalición. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Hoy estamos con el concejal electo Luis Guillermo Vélez, a quien le damos la bienvenida a CTX. Concejal. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, comenzó una estampida en la alcaldía de Medellín de cara al empalme. ¿Qué opina usted al respecto? Pues, eso es muy preocupante y muy aterrador. Entonces uno no sabe qué diablos es lo que se va a encontrar allá. Puede ser mucho más grave de lo que nos hemos imaginado, porque aparte de cosas tan graves como las cosas de corrupción que fueron denunciadas por la auditoría de Medellín, cómo vamos persistentemente, los carruseles en el INDER y todas estas cosas, ellos lo llamaron el cartel de la contratación de la corrupción. Entonces parece que también hay un desgreño administrativo y que todas esas dependencias están allá, pues manga por hombro. Y no puede ser distinto, porque en algunas dependencias hubo un secretario por año, entonces se rotaban eso. Fueron 90 secretarios en estos casi 4 años. Es increíble. Eso no da ninguna estabilidad. No, eso no da ninguna estabilidad, pero eso era para robar. Que llegaba uno, contrataba a los suyos, contrataba a los otros, y así sucesivamente, y se fueron llevando el presupuesto. Eso va a ser aterrador lo que encontremos, muy grave. El gobernador Aníbal Gaviria habló y encendió las alarmas sobre el metro de Medellín, que Daniel Quintero quería hacer una toma hostil del metro. ¿Cómo enfrentar esa situación en estos 2 meses que faltan para que por fin entreguen y desocupen la Alpujarra? Pues hombre, hay que mantener una alerta permanente, denunciar persistentemente esta situación. La Junta Directiva del Metro está compuesta por 5 representantes de la Nación, 2 representantes del municipio y 2 representantes del departamento. Eso era un esquema bueno. Eso era un esquema bueno, y eso se hizo en un momento porque como la Nación estaba tan comprometida en la financiación del metro, asumió la deuda externa, entonces había pues esa vigilancia. Pero ahora con el cambio de gobierno y con el tipo de gobierno que tenemos a nivel nacional, entonces ya esa mayoría es sumamente preocupante. Inquieta mucho eso. No sé qué se puede hacer desde el punto de vista legal, solo queda denunciar esa cosa, porque si esta gente se mete allá, el metro ha sido muy bien manejado. Sí. El metro es un lujo de empresa, muy bien manejada, ha respondido extraordinariamente bien. Entonces sería una tragedia para la ciudad que allá llegara a suceder siquiera un poco de lo que pasó en empresas públicas, porque es una empresa más frágil. Sí. Financieramente, institucionalmente, el metro es muy frágil, depende de esos recursos. En cambio, empresas públicas pues tienen un gran potencial, una gran capacidad de generar recursos y entonces aguanta, pero el metro lo arruinan en un momento. Otro tema que está candente en Medellín tiene que ver con la empresa de seguridad urbana, donde están diciendo, los rumores son muy grandes, en que esta gente, sobre todo Julián Bedoya, quiere atornillar a sus clientelas políticas en los altos cargos y sobre todo quieren también crear un sindicato dentro de la ESU. ¿Qué opina usted? Pues hombre, ellos quieren desatornillar y hay que llegar a desatornillarlos. Lo que tiene que hacer Federico, los
primeros directores de todas las entidades, de empresas públicas de Medellín, de empresas varias, de distintas entidades del conglomerado y de las secretarías, tienen que ser gente muy decidida, de mucho carácter, dispuesta a enfrentar problemas grandes, a enfrentar demandas, cosas judiciales y acosos de distinto tipo si quieren hacer bien su trabajo, porque es un trabajo que supone una limpieza radical. Es la limpieza de los establos de augías. Los establos de augías los limpió Hércules, desvió un río para quitar toda esa basura, y hay que llegar a limpiar esa basura, y para eso hay que tener mucha fortaleza y mucho carácter. Y hay que limpiar sin miedo, hay que hacer un exorcismo en todo el conglomerado público de Medellín. Claro, ellos tratarán de amarrarse, de atornillarse, de mantener los contratos, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces hay que buscar gente muy decidida, de mucho carácter, para que enfrente esa situación, sobre todo el primer año. Ya después se puede meter gente que tenga menos decisión para enfrentar esas cosas. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Otro tema es el Metro de la 80. Esta empresa que salió ganadora es famosa en el mundo por incumplir contratos y por meterse en líos con los gobiernos, y no son contratos de ingeniería, sino contratos de abogados. ¿Cómo vigilar que esas obras y esos términos y esos cronogramas se cumplan? Ese va a ser otro problema que tenemos que manejar. Y ese es otro problema, es otro de los desastres que deja esta administración. Pero no solo ese contratista, sino también los que quedaron allá en Hidroituango. Los chinos. Los chinos, esos. Eso también hay que mirarlo con mucho cuidado. Usted me dice cómo hacerlo. Pues hombre, con mucho rigor, con mucha decisión, con mucho soporte técnico detrás y con mucha decisión de enfrentar dificultades. Porque no es hora de llegar a acomodarse a lo que hay. No es hora ni de tibiezas ni de cobardía. Yo creo que no. El consejo, uno ve la renovación, ve que llegó gente seria, estructurada, rigurosa. ¿Cómo ve usted ese nuevo consejo que lo va a acompañar a partir del 1 de enero? Hombre, lo primero que hay que decir es que ya está formada la coalición natural. La lista de Federico sacó 7 curules, nosotros Centro Democrático tenemos 5, somos 12. Tenemos mayoría en el consejo y podemos tener 4 de nosotros en cada una de las 3 comisiones. O sea que con nosotros 12 tenemos mayoría en el consejo y en las comisiones. Entonces no tenemos necesidad de ponernos a negociar ni a traficar con esa gente que ha estado, pues usted sabe que esos que ganan en todos los gobiernos, todos esos que estuvieron ahora con Quintero Calle, no deberían de ninguna forma entrar en coalición en la nueva coalición. Entonces ahí es una coalición de principios que va a apoyar al alcalde en su plan de desarrollo, en la elaboración del plan y en enfrentar problemas pues muy importantes que se vienen a adelantar con acuerdos. Primero, que reformen los estatutos de PM para quitarle a los alcaldes que están por venir el manejo discrecional en el nombramiento de gerente y de junta directiva, que eso obedezca a criterios y a elementos muy técnicos consignados en esos estatutos. Eso es fundamental. Hay también que ver cómo se maneja el tema de Telemedellín, hay que ver cómo se maneja el INDER, todas esas entidades del conglomerado, hay que empezar a darles un manejo técnico que trascienda la coyuntura del alcalde. Entonces meterle elementos de gobierno corporativos, no solo al PM, sino a todas. A todas, sí. Es que Telemedellín es una televisión pública, no puede ser la televisión del gobernante de turno. Es un canal de los medellinenses. Exactamente, entonces por eso hay que meter elementos de gobierno corporativo que le den a esas entidades independencia frente al gobernante de turno, que la respete el gobernante del turno, como la televisión española, como la BBC. Pues la BBC no está al servicio, es una entidad del gobernante de turno. Eso es lo que hay que lograr en esas entidades.
Estamos ya a la expectativa por el empalme entre la administración de Federico Gutiérrez y el desastre que nos dejan. ¿Sería importante que el Consejo tuviese alguna participación en ese empalme? ¿Cómo lo ve usted? No, pues es que como consejo no podemos, porque es que todavía solamente somos unos concejales elegidos. Ajá. Pero sí deberíamos algunos de nosotros tener participación en los empalmes de sectores y de actividad que conozcamos. A mí me gustaría estar, por ejemplo, en el empalme de empresas públicas. Claro que sí. Yo soy de una de las personas que más conoce de empresas públicas, de la situación de Hidroituango, de gobierno corporativo. He escrito muchísimo sobre ello. Me gustaría estar en ese empalme. Pero obviamente es una decisión que compete pues al alcalde elegido. Pero si me llaman, allí estaré. También puedo estar en el empalme de la Secretaría de Hacienda. En fin, yo tengo campos en los que puedo ayudar en esos empalmes. Luis Guillermo Vélez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un privilegio poder conversar con usted nuevamente y vamos a seguir conversando, a seguir charlando sobre lo que vaya saliendo, que va a ser una verdadera letrina, lo que se va a ir conociendo poco a poco. ¿Ah? Tremenda cosa, sí. Bueno, no, gracias a ustedes, muy queridos. Paola, tú, siempre muy gentiles conmigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables por haber aceptado nuestra invitación. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.